Detalle verá. Tiene un poco de detalles increíbles. ¡Qué belleza! Nos acaba de explicar el Ahí, todo. adentro. Mire bien repare bien toda la parte de abajo y por detrás. Ahí por detrás. Hay que mirar, pero con ojo clínico, porque pues como es así oscuro, pero está... No. ¡Qué belleza! Pero serán que personajes y... Las mulas están por detrás. Por detrás están las mulitas, porque él fue un escritor muy costumbrista. El muchacho es que él manejó minas. y Manejó las minas están aquí adelante. Manejó minas. Las minas están allí. De una novela sobre minas que se llama La Marquesa de Yolobó. Yolobó. Por aquí está el pueblito. Las minas, al pueblito a este lado y las minas allá. No, observar. No, pero es que No, hay y conocer, porque Tiene presente. como les digo yo, como yo no... Sí. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no vino Gardiazabal? Pues se habló directamente con él y se hizo pues como una retroalimentación de la situación del país, de las diferentes marchas que se iban a presentar. Entonces por temas como de seguridad y de prevención se definió reprogramar. Pero nos dejaron, hombre, venir desde Medellín hasta por aquí. Hay gente de Pereira y de Canadá, vea, Víctor. Claro. Ahí hay gente que vino desde Canadá y desde Pereira. No le olvide que el biógrafo de Carrasquilla era Kurt Lewin, que era Fabiola de Toronto. Blandón. Doña Fabiola, ¿por qué vino al evento? Sí, señor. ¿Le gusta Gardiazabal? Lo amo, lo admiro demasiado. Hace 27 años que sigo todos sus pasos. Este es el álbum donde primero todos los artículos que salían de la prensa, aquí los tengo en un álbum. Y ahora como ya todo es digital, pues en mi computador tengo todas las columnas del Jodario, que es la columna que él tiene. Todas las tengo cada día. ¿Y usted ha ido a la casa de él que queda cerquita la suya, no? No, No, señor, no, porque él vive en Tuluá, en una finca, pero cada que él va a Pereira o así, ahí estoy. ¿Usted por qué me favor y le manda un mensaje a Gardiazabal por incumplir? No, él no es incumplido, él no tuvo la culpa de la situación del país. No, pero él se hubiera venido porque era muy arriesgado. Sí, pues tan raro. Sí, de pronto sí, pero es que no sabemos con la muerte de este joven cómo se iba a poner la situación. Igual que pasó hace poquito en Bogotá, que con el famoso tenista, con Roger Federer, que también tuvieron que anular el evento por la situación del país. Ah, bueno. Entonces lo mismo le pasó al maestro Gardiazabal, qué pesar. Debe estar allá escuchando ¿cómo se llama el programa? El que tenía ahí. La Lucierna. Las de estas que son las luciernas. No, ya lo sacaron de allá, por decir la verdad. Por eso lo sacaron de allá. ¿Y Denis qué está haciendo por aquí? Visitando a Medellín, a Colombia, ¿Hace mucho tiempo venís por aquí? hace 3 semanas. Allá. Ay, pero desde hace 5 años. Sí, hace 5 años que vengo por acá. Ah, bueno.
Carlos, entonces ¿qué hacemos con Jairo Osorio? Que lo avisó que no había evento. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Son demorados para comunicar las noticias. Eso. Cuando Jorge Valencia Jaramillo era alcalde de Medellín, había traído unos meses antes a Jorge Luis Borges. Jairo y yo hicimos el recorrido con Borges, lo publicamos en un libro, en la época, para el año 1978. A los poquitos meses, el mismo Jorge Valencia Jaramillo, que es un gran animador cultural, como usted, Víctor, un gran animador de la cultura en Medellín, el alcalde trajo al que todavía no era premio Nobel de Literatura, que era Camilo José Cela, a Manuel Puig, el escritor argentino, el de Boquitas Pintá, y a Juan Rulfo. Los trajo a dar conferencias y charlas y eso. Resulta que, como se sabe, Rulfo era parco, no hablaba, y en Medellín cambió el tequila de 60 grados por aguardientes dobles de 30. Y entonces Gardiazabal me dice que lo entreviste, dice: Gustavo, entrevístame a... Jairo tomó las fotos, Jairo Osorio hizo las fotos, y yo me le acerqué a Juan Rulfo para decirle que queríamos hacer un libro como el que teníamos de Borges. Cuando me le acerco a Rulfo, Rulfo me dice: tómese un aguardiente conmigo. Cada que le iba a hablar volvía y me decía: tomémonos otro aguardiente, tómese otro aguardiente, tómese otro. Pues el señor Juan Rulfo me emborrachó y él estaba como si no se hubiera tomado ni un solo trago. Y cuando ya le fui a decir: ¿por qué no me da una entrevista?, me dijo: yo sabía que usted me iba a decir eso, y yo no doy entrevistas. Entonces cuando aquí mismo lanzamos el libro con un aula y con Jairo Osorio, el libro sobre la revolución radical de Jorge Isaac, el presentador del libro fue Gustavo. Entonces estamos Gustavo y yo en el lanzamiento del libro de Isaac. Cuando le recuerdo la anécdota, le dije yo: Gustavo, ¿te acordás cuando vino Rulfo? Y me dijo: no, lo peor es esto, que es que yo era el encargado de pasear a Rulfo por todo el país y dormía en los hoteles con él. Y resulta que Rulfo ni se emborrachaba ni dormía. Me pasé 15 días sin dormir de cuenta de Rulfo. Ni se emborrachaba ni dormía. 15 con 6. Eso, y se reúne. Sí. Una casa vieja de barandas. Sí. Ay, sí, eso ya lo tumbaron. Pero, bueno, en ese tiempo todavía estaba. Sí. Y entonces, ¿cómo te parece que listo? Terminó el evento, entonces nos fuimos: vámonos para el CAN. Entonces nos fuimos para el CAN con el maestro Arenas Betancourt. Para allá. Entonces estábamos conversando con Arenas ahí. Cuando se deja venir el estruendo de más de 100 guitarras. Pues, ¿qué pasó aquí? Arena y yo, incluso hay una foto donde estamos Arena y yo. Pasó de aquí, ¿qué fue? Y era que estaba el maestro Víctor Hugo Ayala y improvisó una serenata con los 100 serenateros y guitarristas que había ahí, para darle una serenata al maestro Arenas Betancourt. Ay, que se sabe. Fue impresionante, ¿oíste? Qué belleza. Todo improvisado, todo fue improvisado. Sí, a Víctor Hugo Ayala le dijeron: ahí está el maestro Arenas, entonces, venga, acompáñeme. Acompáñeme, yo le doy una serenata al maestro Arenas. Claro. Todos los músicos del CAN acompañando a Víctor Hugo Ayala en una conferencia al maestro Rosa que hizo Carrasquilla. Hasta aquí, hasta allí. Carlos, queremos saber quién eres. ¿Quién eres tú? Carlos, que es muy conocido aquí. Es un escritor, periodista. ¿Quién eres? Y dipsómano. Y dipsómano. Carlos, ¿dónde está lo que vos decís? Aquí ya vamos a llegar, mire aquí a Jorge Isaac. Bueno. ¿A dónde están lo de las bailarinas? No, las bailarinas, mire. ¿Qué fue lo que...? El original era un desnudo y se le veía el seno. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando fueron a inaugurarlo, el arzobispo de Medellín dijo pues que eso era pornografía. ¿En ese entonces quién era? Creo que Caicedo. Creo que era Caicedo, Monseñor Caicedo. Entonces dejó los preparativos pues, de la inauguración. Le digo: no, señor, la iglesia no permite esa vaina.
Entonces el maestro, este es el maestro Marco Tobón Mejía. El maestro Marco Tobón Mejía vivió mucho tiempo en La Habana, en Cuba, y mucho tiempo después en París. Incluso por allá diseñó todo esto después. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer, maestro? Si no? Entonces dice, espere un momento, y se ideó ese velo. Mire, Sí, para que no se le viera para que no se le viera el seno a la vez. Y entonces siempre dijeron, pero los obispos y la religión es muy tonta respecto del arte. Quedó más erótico así con el velo que como estaba con el... Claro, porque a medio lo quedó insinuado. Exactamente, en cambio, Si estuviera no estaba así. No era, y el maestro encontró la manera de colocarle un espera y verá, y le puso el velo. Sí, sí. El fondo. Y la caja también, ¿qué quiere decir? Además, eso que estaba ahí. Es ahí donde van a estar. Y encima va a ir ¿Y entonces usted qué va a hacer para la reprogramación? Porque eso... Porque además te dice por lo que todo día me llega ya leyó la que sacó ahí respecto a la estructura. Ya sacó. Pero entonces Gardiazabal puedes decir como la gente 007, solo se muere 2 veces. Me mataron otra vez. ¿A cuántas entierros tengo que ir? Ya estaba todo listo. Yo quería que me enterraran de pie. Resulta que en Cicacia compraron el cementerio en los masones. Y entonces que ya no tenía cabida allá. No, los masones eran los dueños primeros y cambió de dueño. No, los masones lo habían admitido a él. Que él es amigo del señor de Braulio. Pero no, allá hay una institución que dice que pertenece a la logia masónica. Ah, todavía está. Sí. Cambiaron de dueño y ya le dijeron que no. ¿Ustedes por qué no me regalan sus datos de todas maneras? Para que cuando tengamos la reprogramación puedan darles información directa. Que sea una información de nosotros como cementerio directa, porque es que todo sorprendido pues Canadá, lógicamente pues, pero ya es Chinchilla, Pereira directamente. Ahí venía más gente. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jaiber Ladino Guapacha. ¿Y qué está haciendo por aquí? Pues venía a la presentación de la tumba de Gardiazabal. ¿Y desde dónde vino? De Chinchilla, Risaralda. Es un municipio que queda a unas 5 horas de acá de Medellín, pertenece a Risaralda. ¿Cuánto se demoró viajando? A las 10 de la mañana salimos, estuve llegando a las 4 a la estación de La Estrella. ¿Y no sabía que han cancelado el evento? Me vine a dar cuenta cuando ya saqué el celular en la habitación donde me voy a hospedar, ahí fue que me di cuenta. ¿Y conoce a Gardiazabal? He tenido la oportunidad de compartir con él varias veces. ¿Me repite su nombre? Jaiber Ladino Guapacha. Pino Ladino. Pero usted no es el que escribió en el libro y una vaina sobre Gardiazabal. En el de La Misa Terminada. El de La Misa Terminada. Sí, señor. Mírelo, sí. Este es escritor, mijo. Sí, claro, es que usted tiene un libro fundamental, Gustavo me lo mostró, sobre los escritores y poetas homosexuales del viejo Caldas. No fregué. Sí, Cógelo, usted tiene maravilla de tema, Víctor. ¿Y no tienes ahí un libro? No, lo que pasa es que esa fue mi tesis de graduación. Fue la tesis de grado. Mi tesis de pregrado fue un recorrido por el personaje homoerótico en la narrativa del eje cafetero, que va desde 1970 hasta el 2010. Incluyendo a Bernardo Arias Trujillo, que es el principal. Incluyendo por los caminos de Sodoma. Los caminos de Sodoma. Exacto, esa fue la razón por la que conocí a Gardiazabal,
porque buscando hacer ese trabajo de grado, lo contacté para que me imaginaba que información. Exacto, y era el único que había leído una conferencia referenciada por él, a ver si me prestaba siquiera el libro para fotocopiarlo, pero él muy amable me regaló una copia y pues ahí empezó. Imagínate, yo ese libro lo he buscado y nunca lo puedo encontrar. Pero hace unos años lo reeditó el heredero de los derechos. Ah, hay que buscarlo entonces. Sí, está. ¿Pero el de Sodoma? Sí. No, a mí me lo envió, ¿sabes quién me lo envió? Yo iba a hacer incluso voy a hacer una reseña, ahí lo tengo para hacer una reseña del libro. Me lo envió Los Herederos en una edición lujosísima, muy bella, y unas carátulas preciosas, Harold Alvarado Tenorio. Ah, ya. Una traca, Harold Alvarado. Tuvo que ver también con la edición de los libros de Bernardo Arias, especialmente Sodoma, que se llama Historias verídicas de un homosexual. Creo que es el título. Historias verdaderas de un homosexual. Incluso el libro lo publicó en Buenos Aires con seudónimo. Ajá, sí, de Edgar Allan Dixon. Dixon, sí, lo publicó en Buenos Aires cuando Camacho, el pedacellista ese, lo llevó a Buenos Aires de agregado cultural. Camacho Ramírez. Camacho Ramírez. Llevó a Bernardo Arias en el año 32, 33, 34. Por allá. ¿Y qué escritores mencionaste, trabajaste en tu texto? Para mí una piedra, pues uno fundamental fue Néstor Gustavo Díaz Bedoya. Néstor Gustavo Díaz Bedoya tiene un trabajo muy interesante con una novela que se llama La Última Inocencia, que es de la década de los 80, y por allá del 70 tiene una novela que se llama La Loba Maquillada. Me parece que La Loba Maquillada es lo mejor que tiene él, porque tiene un humor muy corrosivo, es una cosa pues de locos esa novela, que es por allá del 70. Además, publicarla en Manizales parece otra locura, porque es una novela muy contestataria, pues revela mucho de la sociedad que se las quiere dar de alta clase, como puede ser la manizaleña, y los va develando sus secretos. ¿Usted no cree que hay como una impostura en eso de la cultura en Manizales, ¿no es cierto? Yo lo pienso porque Eduardo García Aguilar, escritor de Manizales, siempre ha denunciado eso, como la cultura en Manizales es como una capa, bueno, lo que decíamos nosotros el greco-quimbayismo, ¿no? Que es una capa de cultura envuelta en cuando es una vaina muy pedestre, ¿no? Sí, pero yo y ocultan ese movimiento bien importante, que yo no sé por qué es tanto en el Viejo Caldas, pues que decimos Viejo Caldas, que es la novela y la poesía homosexual, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ese trabajo también, pues ya ahora, por ejemplo, con Orlando Mejía Rivera y con el otro médico, Escobar, yo creo que pues ellos, por la fama que han tenido y por sus trabajos serios, como que también empiezan a desmontar esa otra parte. Pienso que, por ejemplo, Orlando Mejía Rivera, en Pensamientos de Guerra, habla sobre la homosexualidad de Wittgenstein, y luego en una que se llama Los enfermos de Abisinia habla sobre la relación de Verlaine y de Rimbaud. Entonces, sí, va siendo como un temita. ¿Y estuviste en la finca del de Tuluá? Sí, En el Porce. En Tuluá he estado 3 veces. Sí. 2 en Tuluá, en la casa, y una en el Porce. Sí, Ah, se muy siguen bien. reuniendo guitarristas y mariachis. En el Porce estuve creo que en julio del año pasado. Ah, qué bien. Vinieron a interpretar música del siglo XIX original, compuesta en la escultura de San Y hablar con Ana, con Juan Diego yo mantenía relación. Por eso, pero ya es Ana, entonces. Sí, para que lo tenga yo. ¿Nombre? Carlos Bueno Osorio. Carlos. Mi familia es de Resuso. Soy primo de Julián Bueno. Julián pues, Bueno Rodríguez. Sí, señor, claro. Es primo el mío. profesor de danzas. El profesor de danza. Ajá, sí. De danzas del Ingromada. Exacto, que estuvo con Totó y... El Totó en el... Queda aquí esta noche. Señor, sí. No tiene conocidos. Y familiares también.
Agua no potable. Bueno, tampoco nos aburrimos, ¿no? No, la tertulia estuvo mal. Y contanos el proceso de la traída de Carrasquilla y lo de Gardiazabal. Bueno, primero tengo que ofrecer unas disculpas porque tuvimos que cancelar el evento de inauguración de los conjuntos funerarios de Tomás Carrasquilla y Gustavo Álvarez Gardiazabal por la situación que se está presentando pues en el país. Nosotros ante todo garantizamos siempre la seguridad de nuestros visitantes y como estamos tan cerca a una zona donde se concentran las manifestaciones, pues tomamos la decisión en acuerdo con el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal de cancelar el evento. De hecho fue él quien nos llamó y nos dijo que había tomado la decisión de no viajar por ese motivo, ¿cierto? El proceso por el cual ya están ellos dos aquí o vienen para acá. Sí, bueno, entonces les voy a contar del proceso. Este fue un proceso que se inició, contando con la elaboración de la escultura de Gardiazabal hace más o menos 6 años. Hace más o menos 6 años él empezó con el artista Jorge Vélez Correa, en la elaboración de la escultura. Entonces el artista viajaba, él modelaba para el artista empezaba pues como a hacer los bocetos, ¿cierto? Y ustedes saben que inicialmente él se iba a inhumar en el cementerio libre de Circasia, ¿cierto? Sí. Como allí no dejar, pues digamos los directivos que estaban en ese momento no estuvieron de acuerdo en la forma en que se iba a inhumar el escritor Gustavo Álvarez, entonces pues él sacó una nota en un medio contando pues esa experiencia. ¿Qué pasó? Que nuestro director, Camilo Echavarría, le escribió un correo a Gustavo Álvarez y le manifestó que nosotros con mucho gusto lo recibiríamos acá. Así inició la comunicación entre ellos dos y finalmente pues como que se dio la llegada de Gardiazabal. Él cuando, él para estar acá hizo el pedido de que a él le gustaría mucho formar una triada con Jorge Isaac, que está acá, y con Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla estuvo inhumado acá a la fecha de su muerte en 1940, que él cumple 80 años ahorita, en diciembre, pero en 1971 su familia retiró sus restos y los llevaron a la Catedral Metropolitana. Entonces el cementerio inicia la gestión de repatriar los restos, las cenizas de Tomás Carrasquilla para poder formar esa triada entre Jorge Isaac, Tomás Carrasquilla que está al fondo y Gardiazabal. ¿Y por qué no los pusieron juntos? ¿Por qué no los pusieron juntos? Bueno, ahí la justificación, digamos, tiene como, hay dos explicaciones. Pues una, en términos de propiedad, ¿cierto? Hay algunas jardineras del cementerio, ¿cierto, Alejo? Que tienen, digamos, que no tienen, que el propietario es el cementerio, entonces el cementerio puede disponer de esa jardinera, y otra por el asunto que te decía de Gardiazabal, pues en medio de sus creencias y su simbolismo quiso formar esa triada, ese triángulo que se forma, estando Jorge Isaacs aquí, estando él en el sur y Carrasquilla en el norte. Víctor Bustamante, que es un gran animador cultural, tiene un blog muy leído y muy buscado que se llama Neonadaísmo. Nosotros con el nadaísmo estuvimos sacando los restos de Gonzalo Arango en Campos de Paz, los llevamos con todo el nadaísmo, con J. Mario Herbeláez, Pablo Gallinazos, Eduardo Escobar, Jaime Espinel Barquillo, los llevamos a Andes, a San Juan de Andes, y los llevamos. La familia, mucho tiempo después de todo eso, ya se le hizo hasta un mausoleo en Andes, pero la familia volvió y se trajo los restos y están en la iglesia del Sufragio. No sería mal una gestión de la fundación para traer a Gonzalo Arango al cementerio de San Pedro. Me parece súper bueno como ese aporte y ese llamado. Porque de hecho aquí el programa que tenemos se llama Todo hombre es una historia, y no solo es repatriar a los personajes de la vida pública que estuvieron aquí en una época y que posteriormente fueron trasladados a otros lugares, sino también traer a esos personajes que aquí, digamos, tienen una visibilidad que no la van a tener en otro lugar.
y también porque aquí pues durante mucho tiempo contamos con lo que se llamaba el cementerio laico, pues, que ya no se llama así, pero era donde inhumaban a personajes liberales, donde está María Cano. Nosotros le decíamos el muladar. Exacto, así se llama, mal llamado el muladar, muy despectivamente. Nosotros los ateos íbamos para allá derechos. Exacto, entonces lo vamos a tener en cuenta, vea. Muy fortuito este encuentro para que me mencione. Porque Gonzalo, ya que la familia lo llevó otra vez allí al sufragio, sí, ahí en Boston, porque como él vivía por ahí. Claro. Entonces yo creo que la familia accede fácilmente a que sea aquí en el cementerio de San Pedro. Entonces ya no está en Andes. No, nos sacaron de Andes, nosotros los llevamos a Andes. Sí. Y la familia, yo no sé por qué. ¿Y entonces dónde lo tienen en este momento? En el parque de Boston, ahí en la iglesia que hay en el sufragio. El sufragio es que llama, ¿no? Sí, pero el sufragio. Allá está, pero la familia yo creo que... Y muy bueno traer a Gonzalo aquí. De todas maneras, el nadaísmo es escándalo aún después de muerto, ¿verdad? Este hace escándalo si se llama neonadaísta. Pero ¿sabes qué? No hablemos del nadaísmo ni neonadaísmo todavía, que Gardiazabal debe estar muerto en la risa en Tuluá porque le dio miedo venir a Medellín. Eso lo mandamos de aquí a mañana para decirle que nos hizo quedar mal a todos los fieles seguidores de Yahoo y a Jairo Osorio, que nos dejó con el libro, le hagan del librito. Era como que traer un libro, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo les hago la invitación. Todavía no hemos concertado con el escritor, con Gustavo Álvarez, no hemos concertado la fecha. Siempre con él, todo lo del evento ha sido de común acuerdo, obviamente contando con él, pues él propio va a inaugurar su tumba. Apenas sepamos la fecha, obviamente en nuestras redes sociales los invito para que nos sigan, Cementerio Museo San Pedro en Facebook y cementeriomuseosanpedro.org la página. En el lugar donde dice agenda está toda la programación y seguramente cuando tengamos la fecha, ahí mismo la vamos a publicar porque aquí, digamos, la gente es muy presta a estos eventos nocturnos que se hacen en el cementerio y obviamente para esta inauguración. ¿Y cómo le parece el día, la noche que nos hizo? ¿Ah? Sí. El atardecer. Venga, Ana Isabel. Sí. Cuando cuando estaba este muchacho Juan Diego, yo hice varios eventos aquí con Isaac y allá con María Cristina Restrepo en la iglesia, en fin, sí, y recorridos por ahí. En uno de esos yo me encontré una maravilla de texto que lo hizo Camilo Botero Guerra, que era un cronista de Medellín de finales del 19 y comienzos del 20. Él hizo la crónica del traslado de los restos de Isaac, sí, esto que estamos viviendo, y lo publicó en un folletico. Ese folletico no existe sino hasta donde yo sé, en la hemeroteca de la Universidad de Antioquia. Sí, creo que está en la hemeroteca. Y sabes que no, que yo creo que es importante, el lugar donde estuvo Gardel. Allí, allá atrás. Sí, pero no, un recordatorio. Que no haya ya como una cosa... Sí, sí lo hay. Sí, sí, no, pero una cosa importante. Sí, una cosa no es una cosa no, pero sí le hicieron un... Sí. Sí, es de 1995, ahí tiene una placa. No, pero queremos, es un busto. Entonces aquí la gente es muy novelera. No sabe por qué le digo eso, vea. Pidieron el autógrafo a él. Ese autógrafo tiene yo no sé cuántos años. Ahí lo conserva. No, y fuera de eso, mire cuál es la belleza. Él le firmó en una libretica. Yo no sé por qué lo hizo con tanta fuerza. Yo cada rato reviso esa libreta porque la tengo, mejor dicho, para mí eso es como el sudario de Turín. ¿Por qué? Porque pasan 4 hojitas y todavía se ve la firma de Gonzalo Arango ahí en el reverso. Espero traer eso cuando nos volvamos, si nos volvemos a reunir. Usted se va a quedar aterrado, porque ¿cómo se conserva eso? Aquí al principio estaba la huella que él estaba como sudorosito, pero la huellita pues ya se ve el suciecito así, pero primero se veía más. Pero es que lo bonito es que hay como 4 hojas detrás de esa firma que todavía está la... Sí, la firma de él, así, sí, de la fuerza con que él hizo, queda ahí todavía marcado. Y eso tiene muchos años. Y se conserva. Sí. Y es que yo también tengo tremendo, es que ella me pegó el amor, por Gonzalo Arango. Porque tengo muchas... Y vean el álbum que ella tiene de Gardiazabal, con todo lo del Jodario, lo último acá, vea, fotos.
Entonces se las yo ha lo sigo firmado el hace maestro. 27 años, vea. Yo lo sigo a él hace 27 años. Me había gustado ahí. Él me ha firmado, Todo, vea. él le ha firmado a ella. Él me ha firmado como 5 veces porque cada que va a Pereira, Ah, para que le diga que la de Pereira, que vea, perdió la avenida. vea, todo. está aquí. Ah, sí, no, despacito porque yo lo llevo En orden. En orden bien por fechas. Aquí está la firma de la última vez que me lo revisó. Vea. Ese es mucho sinvergüenza, hombre. Él siempre me firma, es que me lo ha revisado por ahí 5 veces porque Vean, cada dice, que él va, Mira, yo le llevo el álbum y él, como quien dice, póngale el visto bueno. Que no es capaz de venir, hombre, ¿cómo le parece tan miedoso? No, no. Sí, O sea que todo es Javi- todo crónica, vea, todo. De 27 años, vea. Sino que ahora ya las tengo en el computador porque ya Sí, todo sí, esto claro. se terminó, Sí. ya jale Sí, porque... sí, eso hay que escanearlo y guardar. Exacto. Se conserva un Todo poco. desde Pero hace, usted tiene tremendo archivo ahí. sí, Todo gardiazado. desde hace todo. 27 años. Imagínate. Vea, Sí. vea fotos de él. Vamos a Aquí, enterrar el archivo vea. con él. Ahí hay espacio. Ya, Una vez estaba entrevistando a Humberto de la Calle. Sí. Entonces Humberto me va diciendo, no, es que, me parece, cuando yo era muchacho y que tengo mis poemas nadaístas, yo era el representante del nadaísmo en Manizales. Entonces Gonzalo iba para Manizales y cómo es que Monseñor Pimiento y estos arzobispos y curas de Manizales impidieron que Gonzalo diera la conferencia en Manizales. Entonces ahí mismo dijimos, pues nos vamos para Pereira. Vamos y hacemos el evento, armamos el rancho en Pereira. Y entonces me contaba Humberto de la Calle, es una historia muy bella. Y cuando nosotros llegamos, vamos de Manizales a Pereira con todos los nadaístas, nos estaba recibiendo en el transmóvil de RCN César Gaviria Trujillo transmitiendo. Ay, no me diga. Con el pelo por aquí. Él tenía el pelo por aquí, César. Sí, Yo creo sí. que después fue alcalde de Pereira, Sí, al fue poquito alcalde. tiempo. Al Sí. poquito tiempo. Había venido al Festival de Ancón, peludo está por aquí. Hasta Ay, por ay, aquí ay. vino el presidente Gaviria. Sí. Y entonces cuenta Humberto, ¿y cómo es que llegamos a Pereira y estamos? Qué manifestación tan brava bien Pereira, esperándonos a los nadaístas. Y en un transmóvil de RCN transmitiendo César Gaviria. Ay, qué anécdota tan especial. Eso lo Sí. cuenta Humberto. Ay, caramba. Entonces cuenta Humberto, no, es que yo fui nadaísta, pues que escribió buenos poemas Humberto. Y entonces que Humberto dice que un día en el aeropuerto me encontré con J. Mario, ¿cierto? J. Mario, el nuestro, J. Mario Arbeláez. Y entonces, ¿qué hubo J? ¿Qué hubo Humberto? Entonces, bueno, ahí me lancé para la candidatura presidencial. El eslogan, pues, usted que es publicista, mijo, que el nadaísmo aporte a la campaña presidencial. Le digo, no, Humberto, yo ya te tengo eslogan, de la calle a Palacio. Vean muy teso. Qué bien. Sí. Ay, Sí, no. lo volvió Bueno, místico, pero, un bobo, lo uy. volvió un bobo. Entonces los últimos escritos no fueron pues hablando Habla de Jesús. y todo Sí, eso. los últimos. Pero entonces, son así. venga, les termino. Pero ay, Venga, les termino. correspondencia violada. uy, Venga, les Dios mío. termino esta. Yo estaba estudiando aquí en la Antioquia en el año 76, en septiembre del 76. Cuando yo llegué por la mañana a tomar tinto y a fumarme un piel roja como hacía todos los días ahí, cuando me va diciendo un amigo, ahí vienen a enterrar hoy a Gonzalo Arango. Y vos que sos tan... Yo tenía un periódico muy iconoclasta allá en la universidad. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Viento, y con este eslogan, despótico y sensual como la vida misma. Ese era el eslogan. Era un periódico irreverente. Entonces, no vas a ir al entierro. Entonces yo le dije a Jairo Osorio, le dije a Jairo ha sido mi compañero de todas esas vainas. El libro de Borges lo hice con él. Y entonces le dije yo, Jairo, vámonos para el entierro de Gonzalo. Pues, pero si vamos, tenemos que llevar un discurso. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Y yo, venga, vamos, nos fuimos para mi casa. Yo vivo ahí en Carlos de Restrepo. Entonces tenía una maquinita de escribir y arranqué a escribir el discurso más arrevesado, más incoherente. El entierro era a las 4 de la tarde y estábamos a la 1 de la tarde en mi casa escribiendo un discurso para entonces, una hoja así. Eso está publicado. Entonces empezó a llover, un aguacero, y nos vamos para el entierro de Gonzalo. Cuando llegamos allá,
yo quería conocer los nadaístas y no fue ningún nadaísta. Oiga, ni uno al entierro de Gonzalo. No estaba sino la familia de Gonzalo. En una sala grande, entonces todo el mundo ponía en las paredes. ¿En qué cementerio? En Campos de Paz. Entonces, toda la familia y los conocidos así. Y yo decía, pero ¿y cuáles son los nadaístas? Yo no veía ningún nadaísta. No fue ninguno. Entonces, y el ataúd, el féretro, ahí en la mitad de esa sala y nadie, y todo el mundo por aquí. Y entonces yo ya veo que ya va a ser como la ceremonia. Y entonces yo digo, yo no me quedo con las ganas de conocer a Gonzalo. Yo no me quedo con estas. Y me fui a ver a Gonzalo. Había quedado igualito a como lo ve uno en las fotos. Había quedado ahí. Y eso que el golpe que se había dado en ese accidente es que lo habían tenido que reconstruir, me contaron después. Pero ahí, en el vidrio, la cosa así que se ve, lo que me quedé viendo, y estaba viendo así a Gonzalo, me quedé. Cuando llegó el del salón, el de la funeraria, el que sea, ¡pum! Y taparon la vaina y empezó la ceremonia. El último que vio a Gonzalo Arango fui yo. Pero sí leíste el discurso. Sí, espérate, que es que bueno, que es la parte bonita. Lo último es el último, porque es que me tiraron la tapa, yo estando así, ¡tum! Y entonces ya listo, lo levantan y dele un aguacero. Bueno, todo, un aguacero impresionante. Entonces todos, pues, yo decía, ¿cuáles son los nadaístas? Yo quería conocer los nadaístas. ¿Quiénes son? No había. Entonces, y yo con el discurso aquí, papelito, guardándolo por aquí del aguacero que está cayendo, a que no se fuera. Entonces yo con el discursito aquí, cuando yo veo, listo, entonces yo dije, ¿quién va a hablar? Nadie habla. Todo el mundo así escondido ahí bajo un paraguas, esa lluvia cayendo, y yo con Jairo aquí, como estoy aquí así, yo con el discurso aquí. Entonces Jairo llega y me dice, léelo. Y yo, léelo vos, no léelo vos. Y yo decía, cobarde hombre, Jairo, no, léelo vos que lo escribiste. Y dije, no, hombre, dale, bajando, ya vaya la cosa para abajo. Entonces yo le dije, es ahora o nunca, hombre, es ahora o nunca, hombre. Y se lo pasó así, le pasó la hoja, era una hoja. Sí. Hombre, y cuando está así, yo le digo, Jairo, yo no puedo pelear con vos nunca. Esta maravilla que hace Jairo Osorio, se va a separar, que no sigan bajando la cosa, se para aquí en el tumulto de arena, de cosas. En el túmulo. En el túmulo de la arena. Y saca el discurso y empezó a leer temblor, ves que le temblaba la voz cuando empezó. No solo del frío tan bravo que estaba haciendo, sino del susto que tenía. Entonces, ¿qué me parece que es que el discurso empieza? Señor muerto, señores casi muertos. Venimos a enterrar a este que está con los únicos enemigos que le quedan, los gusanos. El discurso más irreverente, lo había escrito yo a la carrera. Entonces, venimos aquí a enterrarte, Gonzalo, pero no el Gonzalo de Angelita, el último pues, que estamos hablando, sino el Gonzalo del 58, el del primer manifiesto, el de una hoja, pam, terminó de leer, y por allá un señor, el otro por allá, en un palito por allá, y yo sí. Y entonces yo que también los únicos aplausos que hubo un señor por allá perdido, y yo que cómo iba a dejar solo a al parcero que había sido capaz de pararse en el cadáver de Gonzalo Arango a leer semejante discurso. Sí. A ver pues. Ay, caramba. Eso está escrito y está publicado el discurso. Este lo publicó, este lo tiene publicado. Ay, caramba. Yo le puse en un título que llama Los últimos nadaístas. Que yo porque quedamos de nadaístas, porque entonces al otro día salió la crónica del colombiano del entierro de Gonzalo. Bueno, se notó por la ausencia, esperábamos que, era pues el cronista que escribe, esperábamos que los nadaístas iban a hacer un escándalo, que iba a haber irreverencias o actos nadaístas en el entierro de Gonzalo, pero nada.
Solamente al final ya cuando estaban bajando al féretro, apareció los últimos nadadistas y leyeron un texto y así termina la crónica. Entonces yo la titulé ahí, los últimos nadadistas, Jairo y yo, los últimos, quedamos bautizados. Sí, sí. El discurso completo está publicado, esto que yo conté está contado como crónica. Víctor lo publicó alguna vez con el discurso completo, porque yo me guardé la copia del discurso, y el discurso, el que leyó, pero parado, es que le debe gustar eso, parado sobre el cadáver de Gonzalo, de Jairo, el editor de los libros, el que organiza esto de Gustavo hoy, se lo leyó. Ay, caramba, qué historia tan especial. Se llama Los últimos nadadistas. Es que si lo buscan aparece en Google. Sí, bueno. Pues Carlos Bueno Osorio. Gardiazabal lo van a enterrar de pie. Sí, De pie. señor. Sí. Y no es un procedimiento muy extraño. Pues es la primera vez que vamos a enterrar a una persona de pie en el cementerio. Pero ¿sabe qué decía él por lo de Circase, que también tenía la misma instrucción? Es que yo no soy genuflexo ni en la muerte. Ni en la muerte. Oiga, ¿y qué procedimiento hace? ¿En un cilindro qué? Pues si quiere vamos y miramos. Vamos, está muy Pues interesante. está tapado obviamente. Sí. Pero pues Allí. la estructura arquitectónica, Sí. yo no sé nada de arquitectura, pero ellos lo hacen de manera que el cofre entre pues, que quede de pie. de manera vertical y no ya tiene, quede ajustado. No, pues, Víctor, no no tenga tiene ningún problema. misterio, ¿no? ¿Cierto que no? Pues en vez de ser así, pues eso. Pues igual no se ve nada, pues, No se ve no lo nada. vamos a ver hasta que no. Como que está no se diciendo muera Víctor, Gardiazabal. que del susto que debe tener Gustavo se nos muere esta noche. Se muere esta noche. Ay, no, oigamos eso. Ay. Pero Jairo dijo en estos días que él se está muriendo desde que está chiquito y no se ha podido morir, entonces yo creo que hoy no se muere pues tampoco. Gustavo está diciendo eso desde chiquito, pues ya debe saber. Y sabe una cosa. Que Gardiazabal le está diciendo yo me voy Que a se va a morir morir. desde chiquito, toda Oiga, la vida he dicho y lo mismo. hay un plus. Acuérdese que Gardiazabal terminó en la Bolivariana la carrera. Sí, terminó en Bolivariano. Él vive en Medellín mucho tiempo. Entonces, ¿vamos, Carlos, o qué? ¿O le rezamos un Padre Nuestro a Gardiazabal? ¿Te imaginas A la Gardiazabal? ausencia de Gardiazabal. ¿Te imaginas Gardiazabal a esta hora o a las 2 de la mañana con Carrasquilla por aquí? Pescando muchachos. Y entonces me escribe Gustavo, porque entonces a raíz de esto yo le mandé una crónica que había escrito sobre, que llama un maricón ilustre. Un maricón ilustre, pues Carrasca, ¿no? En una vaina que había escrito Fernando Vallejo. Vallejo escribió, Vallejo iba a venir, Fernando. Ay, imagínate. ¿Así? Fernando iba, Vallejo venía, que a mí se me ocurrió. Cuando hablamos de eso yo le dije a Gardiazabal y a Jairo, ¿y Vallejo qué? Traigamos a Vallejo. Claro, Eso sí, imagínate. Claro. de Fernando, claro. ¿Ves, sabes qué? Claro, Yo tengo el teléfono de él, yo he hablado con De él. Vallejo, sí, no es que él iba a venir. Ah, Entonces ya. hablaron con él. Yo seguro y le avisaron que no había Claro. nada. A nosotros sí no, pero a él sí. Ah, bueno. A Isabel. Y entonces yo le hice la crónica diciendo a veces le va a gustar a Guapacha, de un maricón ilustre. Entonces, que era, dice, bueno, entonces van a estar dos maricones ilustres, Carrasca y Gustavo allá. Entonces me va escribiendo una vaina que me dice, sí, lo que yo estoy pensando es que ese Isaac tan huraño, tan mal genio que era, que no apareció sino para ponerle hijos a una señora. Yo apuesto que Isaac también era gay, dice Gardiazabal. Yo creo que nos han ocultado la verdad y Isaac también debe ser gay, porque vamos a pagar muy buenos los tres buscando muchachitos en ese cementerio por la noche.